Bienvenidos. Hoy vamos a analizar una de las combinaciones más intensas y magnéticas de todo el zodíaco. Estamos ante una personalidad que yo defino como el guerrero estratega, una mezcla explosiva de Sol en Escorpio, Luna en Aries y ascendente en Géminis. Esta es la carta de alguien que no se detiene ante nada. Su esencia escorpiana busca la verdad profunda, lo oculto, aquello que está más allá de la superficie, mientras que su mundo emocional está regido por un volcán ariano que solo encuentra la calma a través de la acción y el impulso. Es una personalidad vibrante, apasionada al límite, que siente placer al realizar lo que nadie más se anima a hacer. Sin embargo, lo que hace que esta intensidad sea brillante y no destructiva es su ascendente en Géminis. Funciona como el filtro perfecto, una máscara de versatilidad y rapidez mental que traduce toda esa pasión desbordante en una comunicación inteligente y adecuada. En este video vamos a descubrir cómo esta persona utiliza su capacidad de investigación y su valentía para liderar grupos y alcanzar sus metas profesionales, pero también los riesgos de caer en el control o la impaciencia cuando el mundo no gira a su velocidad. El ascendente en Géminis es, en esta carta, el gran ecualizador. Siendo una personalidad con un interior tan turbulento y apasionado, Géminis le otorga la máscara perfecta para filtrar esa intensidad hacia el afuera. Esta energía de aire y modalidad mutable funciona como un traductor inteligente que permite que la desconfianza de Escorpio y la impulsividad de Aries se expresen de una manera aceptable, ágil y socialmente adecuada. Gracias a este ascendente, la persona se muestra ante el mundo con una rapidez de pensamiento y una facilidad de comunicación envidiables. Es lo que permite que esa pasión desbordante no abrume a los demás, sino que se convierte en una curiosidad insaciable y una versatilidad que le abre puertas. Sin embargo, la lección aquí es no quedarse solo en la superficie. El desafío para este ascendente es usar su elocuencia para dar cauce a su profundidad, evitando que la máscara de ligereza termine desconectándolo de su verdadera potencia emocional. Cuando nos asomamos al mundo interior de esta persona, nos encontramos con un volcán en erupción. La luna en Aries, al ser de un elemento de fuego en modalidad cardinal, genera un motor emocional vibrante y lleno de impulsos. Paradójicamente, esta persona no encuentra la calma en el reposo, sino en la acción y en el movimiento constante. Es alguien que siente placer al realizar aquello que nadie más se anima a hacer. El valor emocional es su marca registrada. Sin embargo, este interior ardiente tiene sus desafíos. Existe una tendencia natural a las explosiones de ira, malestares por impotencia o una profunda incertidumbre ante la pasividad. Es una persona que dice lo que siente sin rodeos y ama actuar en primer lugar. Al encontrarse en el rango de las casas 10 y 11, toda esta furia interna y pasión se vuelcan directamente hacia su vida profesional, su imagen pública y su pertenencia a grupos sociales. Puede ser alguien apasionado al límite tanto en sus proyectos personales como en la lucha por las causas de su tribu. Su desafío aquí es aprender a canalizar ese fuego para que sea una fuerza constructiva de liderazgo y no una llama que consuma sus relaciones profesionales por pura impaciencia. El corazón de esta identidad está marcado por el Sol en Escorpio, una energía de agua fija que busca, ante todo, la verdad profunda. Esta esencia no se conforma con lo superficial, tiene una capacidad casi detectivesca para detectar lo que está oculto en los demás y en el entorno. Es un propósito de vida centrado en descubrir el más allá, en entender las raíces de cada situación. Su naturaleza de signo fijo lo vuelve implacable. Una vez que fija un objetivo de investigación, nunca detiene su avance. Sin embargo, esta intensidad conlleva una advertencia clara. Al ubicarse en el rango de las casas 5 y 6, esta fuerza inquisidora se vuelca principalmente hacia su propia imagen, su creatividad y sus rutinas diarias. Existe el riesgo de que la búsqueda de la verdad se transforme en una necesidad de control o sometimiento, incluso hacia uno mismo. El desafío para este Sol es aprender a no buscar donde no hay nada que encontrar. Debe evitar que la frustración apague su esencia investigadora si los resultados no llegan con la profundidad esperada.
Su gran misión es transformar esa intensidad controladora en una disciplina poderosa que le permita alcanzar la maestría sobre sus propios hábitos y talentos. Al integrar estas tres energías, nos encontramos con una configuración de una potencia inusual. Tenemos el magnetismo de Escorpio, la impulsividad de Aries y la agilidad de Géminis. Es una combinación que otorga una fuerza de voluntad inquebrantable, pero que requiere de una gran maestría para no autodestruirse. El conflicto principal surge cuando la necesidad de control absoluto del Sol en Escorpio choca con la urgencia de actuar de la Luna en Aries. Si esta persona no encuentra un objetivo claro, esa tensión interna puede convertirse en una autoexigencia feroz en su vida diaria y en sus rutinas de salud. Aquí es donde entra en juego la casa 7 en Sagitario, que funciona como la gran válvula de escape y el espejo necesario para la integración. Al tener este eje, sus relaciones con parejas y socios tienden a ser de una naturaleza elevada, filosófica y expansiva. Sagitario, siendo un signo de fuego y modalidad mutable, trae la pausa necesaria a tanto conflicto interno. En sus vínculos, esta persona busca maestros, viajeros o compañeros de pensamiento profundo que le permitan levantar la vista del micrositio de su investigación escorpiana y ver el panorama general. Sus relaciones son literalmente su medicina. La búsqueda de viajes largos, de conversaciones sobre el sentido de la vida y de una visión más optimista del mundo es lo que le permite a este guerrero bajar las armas. Es en el encuentro con el otro donde aprende que no todo necesita ser controlado ni investigado hasta el agotamiento. La síntesis de esta carta es aprender a usar la versatilidad de su ascendente Géminis no solo como una máscara hacia afuera, sino como una herramienta interna para flexibilizar sus propias emociones. La clave de su evolución es entender que su enorme valentía y su profundidad alcanza su máximo potencial cuando se permiten ser guiadas por una visión más amplia y libre. Cuando logra esto, deja de ser un inquisidor para convertirse en un líder inspirador, capaz de transformar no solo su realidad profesional, sino también la de todos los grupos sociales que integra. En conclusión, esta tríada nos presenta a un individuo con una capacidad de transformación y liderazgo poco común. Tu camino de evolución no se trata de apagar el volcán ariano ni de silenciar la Inquisición escorpiana, sino de permitir que el aire de Géminis los mantenga en una combustión controlada y estratégica. Tenés el valor de ir a donde otros temen y la inteligencia para contar lo que encontrás ahí. Tu Sol en Escorpio te da la profundidad, tu Luna en Aries te da el motor y tu ascendente en Géminis te entrega la palabra. Recordá que tu mayor poder surge cuando dejas de intentar controlar cada detalle de tu rutina y permitís que la visión expansiva de Sagitario en tus vínculos te guíe hacia verdades más grandes. No sos solo un guerrero, sos un buscador de la verdad que sabe que, a veces, la batalla más importante es la que se gana con sabiduría y no con fuerza. Si esta energía resonó con vos o si conoces a alguien que vive con esta intensidad, déjame tu comentario abajo. Me interesa saber cómo manejas ese impulso de actuar cuando todo parece ir demasiado lento. No te olvides de suscribirte para seguir profundizando en los misterios de tu diseño cósmico. Nos vemos en el próximo video para seguir descifrando el lenguaje de las estrellas. Hasta la próxima.